Entonces, el cuarto taller ya es, como por decirlo, es como la conclusión de lo que hemos estado viendo en las primeras tres clases. Ya en la primera clase nosotros vimos cuál era el propósito por el cual Dios hace todas las cosas, incluidas las misiones, y vimos que ese propósito era su gloria, la gloria de Dios, y la alegría de las naciones. Después en el segundo video, la segunda clase, vimos cómo esta intención de Dios de redimir a personas de todo pueblo, lengua, etnia, ¿ya? No es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino es algo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí hicimos un panorama bíblico. Después, en la clase anterior, vimos cómo las misiones fueron entendidas a través de la historia de la Iglesia, desde la resurrección de Jesucristo hasta el siglo XXI. Y hoy día, entonces, ya para concluir, vamos a ver cómo la iglesia local, ¿ya? Es el agente misionero, tal como lo puse ahí como título. La iglesia local como agente misionero, ¿ya? Dentro del plan de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Y también vamos a ver cuáles son los desafíos que esto nos plantea, en especial mirando las misiones desde el punto de vista global, cuáles son los desafíos que hay al mirar la misión global, y cuáles son algunas estrategias que nosotros podemos entonces usar como iglesia para cumplir la gran comisión. ¿Ya? Entonces, sin más, espero que no sea tan larga como la última clase, así que tengan paciencia, vamos. Lo primero es que debemos entender es que según el Nuevo Testamento, y no solo el Nuevo Testamento, sino también como vimos en la segunda clase, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que el pueblo de Dios, ya el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia, el pueblo de Dios es el agente de la misión de Dios. ¿Sí? Dios no escogió hacer su misión a través de los ángeles, Dios no escogió hacer su misión a través de la creación, Dios no escogió hacer su misión a través de otro medio. Dios escogió a su pueblo, al pueblo al cual Él se revela, como el agente de misión. Y, obviamente, como nosotros vivimos en la era del Nuevo Testamento, ¿ya? Nosotros por eso decimos que la iglesia es la agencia misionera de Dios. Y ese término, agencia misionera, lo puse de forma intencional, porque muchas veces nosotros creemos que las agencias misioneras son las que deben hacer la labor de las misiones. Y eso es falso, ¿ya? Es la iglesia local la que es la agencia misionera que Dios utiliza, ¿ya? Bueno, ¿dónde vemos esto en la Biblia? Bueno, en los evangelios y en Hechos, ¿ya? En donde vemos este mandato de Dios de enviar a su pueblo, ¿ya? En Mateo 28, del 18 al 20, no es todo el versículo, el pasaje, sino ahí vemos que el mandato específico que se ve en ese pasaje es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Dios está comisionando ahí a su pueblo, a los apóstoles y obviamente a su iglesia, a ir y hacer discípulos. ¿Y dónde? En todas las naciones. Eso es Mateo. Después en Marcos, que es el segundo evangelio, leemos en el capítulo 16, de 15 al 18, también un extracto dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? En Mateo se enfoca mucho a las naciones y Marcos se enfoca en los individuos, a toda criatura, pero es el mismo mandato. Lucas, después entonces el tercer evangelista, dice, el capítulo 24, del 47 al 49, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego en Juan, ya el cuarto evangelio, leemos en el capítulo 20, como me envió el Padre, así está hablando Jesús acerca de sí mismo, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ya? Entonces acá vemos que Jesús se identifica como el misionero por excelencia, aquel que el Padre en su misión envía para redimir al mundo. Y en ese ejemplo misionero, Jesús dice, yo los envío a ustedes, ¿ya? De la misma forma como el Padre me envió a mí, ¿ya? Y en Hechos 1:8, que por eso está en negro, porque lo vamos a enfocar mucho en ese pasaje, dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces vemos que la iglesia, según el Nuevo Testamento, es la agencia misionera de Dios. ¿Ya? No son las agencias misioneras, no, es la iglesia local. Eso que quede muy, pero muy claro. Entonces, después como vamos al pasaje de Hechos 1:8, nos surge la pregunta entonces de ¿dónde Dios nos llama a evangelizar? Si nosotros somos la agencia misionera, ¿dónde Dios nos está enviando? Y en Hechos 1:8, Jesús da 4 lugares referenciales para sus discípulos. Y él les dice en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Sabemos que nosotros, a diferencia de los apóstoles, no vivimos en ese lugar del mundo. Entonces, el significado que Jesús quería entregarles también es aplicable a nosotros como principio, ya no como lugar geográfico, sino como principio. Y este es, Jerusalén para nosotros es el lugar donde vivimos, donde nos reunimos como iglesia, donde estamos como individuos. Uno podría entonces decir como iglesia es el barrio en donde estamos. Ese es nuestro Jerusalén. Y como individuos, el trabajo, la escuela, el vecindario, la calle donde estamos, etc. Nuestra Judea, ¿ya? Es la provincia, región o distrito al que pertenece quizá nuestro barrio, ¿ya? Samaria es nuestro país, especialmente en aquellos lugares con connotaciones transculturales. ¿Por qué puse connotaciones transculturales? Era porque Samaria era un pueblo que había nacido entre la unión de judíos con gente que no era judía, ¿sí? Entonces Jesús le está diciendo, ellos son parte de ustedes, entre comillas, pero no son como ustedes, ¿ya? Son mestizos. Y por eso pongo con connotaciones transculturales. ¿Por qué? Porque aún en Chile mismo existen chilenos que culturalmente son distintos a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿ya? Y hasta lo último de la tierra, es el último lugar que Jesús menciona, en donde dice que debemos ser testigos en todas las naciones de la tierra. Y si nosotros ahondamos en ese término de naciones, diríamos que Dios quiere establecer su reino en cada tribu, en cada pueblo, en cada lengua y en cada nación. Y eso lo vemos en Apocalipsis 5:9. Entonces, si nos damos cuenta en Hechos, vemos que lo que está diciendo Jesús es, partiendo de un punto muy pequeñito, Jerusalén, que está con rojo, a una zona geográfica un poquito más grande, que es Judea, o sea, la provincia donde se encontraba Jerusalén. Después, Samaria, que era la provincia que estaba al lado de Judea. Y después, hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir en lugares que ya no fueran Palestina, hablando en el tiempo de Jesús. Y para nosotros, lugares que no son Chile, o lugares que no son Sudamérica, Latinoamérica, sino otros lugares. ¿Ya? La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué Jesús tiene en mente cuando Él dice que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Acaso Jesús tiene en mente que lo hagamos en un lugar primero, y luego que ese lugar esté listo, ir a otro lugar, luego que ese lugar esté listo, ir a otro lugar, y así sucesivamente? ¿O Jesús nos está llamando a hacerlo en la misma forma en los 4 lugares, o sea, simultáneamente? La verdad es que el contexto, si nosotros pudiéramos leer, ¿ya?, la Biblia en el original griego, lo que está queriendo decir Jesús es hacer discípulos, o sea, ser testigos, tanto en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, lo que Jesús tiene en mente es que nosotros como iglesia debemos hacer misiones en los 4 distintos puntos simultáneamente y no enfocarnos solo en un lugar, ¿ya? Y dejar los demás para un lado, no, sino los 4 al mismo tiempo. Vamos a ver después cómo esto se hace en la práctica, ¿ya? Pero eso era lo que los discípulos entendieron cuando Jesús les dijo que debían ser testigos. Él les dijo, tienen que ser testigos en estos 4 lugares, simultáneamente, predicando el evangelio y predicando el reino. Entonces, ¿cómo entendió esto la iglesia primitiva? Y vamos a ver si internalizó esto de alguna forma. Y para eso tenemos que ir a Hechos, porque Hechos es un libro histórico que nos relata, obviamente, cómo fue el periodo de la iglesia primitiva, al menos en ese tiempo que se nos relata en el libro. Vemos que desde los capítulos 1 de Hechos al capítulo 8,
la iglesia solo se extendió en Jerusalén. ¿Sí? O sea, la iglesia comenzó a crecer en hogares en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad grande, entonces había muchos cristianos allí. O sea, ellos se centraron en Jerusalén. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, entonces ellos se olvidaron de lo que Jesús les había dicho, ¿ya? Porque Jesús les había dicho que ellos no se quedaran solo en Jerusalén, sino que se extendieran a las otras provincias y fuera de Palestina a hacer misiones. Es por eso que vemos en Hechos 1:8 que Dios tuvo que permitir una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso quiere decir que Dios permitió la persecución como un medio para que su iglesia saliera de la comodidad en la que en ese entonces se encontraba. Y por eso leemos, y muchos se dispersaron, ¿sí? Muchos de los discípulos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Eso quiere decir que recién ellos estaban ya en el segundo punto y en el tercer punto que Jesús les estaba diciendo, pero obligados, no necesariamente de forma voluntaria. Y ahí, salvo los apóstoles. Eso quiere decir, los apóstoles se quedaron en Jerusalén e hicieron su ministerio en Jerusalén. Ahí nos referimos a los 12 apóstoles, ¿ya? Sacamos de lado a Pablo, ¿no? Nos referimos a los 12 apóstoles, pero el resto de los discípulos se extendió, fue para otros lados. Por eso vemos en el mismo capítulo, en el Hechos 8, que Felipe, uno de los 7 diáconos que elige la iglesia primitiva, le predica el evangelio a un eunuco que había venido de viaje a Jerusalén y le comparte el evangelio. Él, por supuesto, no era judío. Luego, en Hechos 10, Pedro es guiado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio y de su familia, que vivían en Cesarea, y a compartirles el evangelio. De nuevo, Cornelio y su familia eran gentiles, pero gentiles piadosos, o sea, gentiles que sabían algo acerca del judaísmo, acerca de Jesús. Y al final, en Hechos 13, vemos que Pablo y Bernabé son los primeros enviados transculturales desde la iglesia de Antioquía a fuera de los contornos palestinos a comunidades completamente gentiles, ¿ya? Entonces Pablo y Bernabé son estos primeros misioneros transculturales que ya se van de la frontera de Palestina a otros lugares de Asia y el Mediterráneo. Entonces, surge plantear esta pregunta. Hoy en día, la iglesia vive, evangeliza y hace ministerio solo en Jerusalén. Ya eso es una realidad que entristece, es una realidad que es así. Que las iglesias solamente se han extendido en Jerusalén, ¿ya? O a lo más en Judea. O a lo más en Samaria, ¿ya? A lo más en todo Chile se ha predicado el evangelio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo vamos a seguir desobedeciendo el mandato de Dios? Eso quiere decir, voy a poner el ejemplo de Chile. Chile se ha extendido en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero la pregunta es, ¿dónde está Chile hasta lo último de la tierra? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que respondernos, como individuos, como iglesias. De hasta cuándo vamos a seguir desobedeciendo el mandato del Señor de ir fuera de Chile a otros lugares a compartir el evangelio. Entonces, nos surge esa pregunta. ¿Cómo, en la práctica, podemos testificar, hacer misiones, ¿cierto? Simultáneamente. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer simultáneamente? Bueno, de varias formas. Y la primera de ellas es, voy a leer lo siguiente, es, John Piper escribe la siguiente frase que a mí me encanta mucho, y dice, solo existen 3 opciones en las misiones. Solo 3 opciones. O eres uno de los que va, o eres uno de los que es enviado, o eres uno de los que envía, o uno de los que desobedecen, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros, los que están en este Zoom Live, debe analizar su corazón y decir, ¿en qué grupo estoy yo? ¿Estoy siendo de los que está yendo a compartir el evangelio? ¿Estoy siendo de los que está enviando obreros? ¿O estoy siendo de los que no hace nada y está desobedeciendo al Señor? ¿Ya? Entonces, cada uno debe autoanalizarse en esa realidad. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer simultáneamente para testificar en todo el mundo? Lo primero es orar, ¿ya? Orar. Para orar no se necesitan recursos financieros. Para orar tampoco se necesita que tú vayas a otro lugar necesariamente. Para orar lo único que se necesita es abrir tus labios.
Y la oración para Jesús y para los apóstoles era algo súper importante. Para Dios es algo súper importante en las misiones. Por eso en Mateos 9:38 leemos que Jesús les dice a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, Dios le está diciendo, su oración por misiones es eficaz, porque su oración permite que el Padre envíe más misioneros a la cosecha. En Efesios 6:19, el apóstol Pablo plantea esta misma idea. Y el apóstol Pablo dice, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. O sea, vemos que la primera oración de Jesús es para enviar obreros. La oración de Pablo es para que él sea fortalecido y para que el Espíritu Santo le dé palabra para testificar. O sea, también vemos que nuestra oración influye también en qué cosa, en la fortaleza espiritual de una persona y en la ministración del Espíritu Santo a través de ella a otras personas. Y en Hechos 13, del 2 al 3, vemos que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, se refiere a la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí vemos que la oración también es el medio por el cual Dios confirma el llamado misionero y por el cual Dios muestra hacia dónde debemos dirigir la misión. ¿Ya? O sea, al menos en estos tres ejemplos muy pequeños, vemos que la oración es algo que la iglesia debe hacer porque permite el envío de misioneros, permite la fortaleza de los misioneros y también permite en tu misma iglesia local reconocer a los misioneros y enviarlos. ¿Ya? Entonces eso es algo que podemos hacer simultáneamente por todo el mundo. ¿Qué es lo segundo que podemos hacer simultáneamente por todo el mundo? Bueno, y acá, de hecho, antes de pasar a ese punto, se me había olvidado que tengo esta diapositiva, es dos cosas prácticas que podemos hacer para orar, ¿ya? La primera es comprar un libro de intercesión por países, ¿ya? Acá yo coloco un libro en español que está disponible en algunas librerías en Santiago o en el resto de Chile, ¿ya? Que se llama Ora por el Mundo, ¿ya? Que es un libro que está basado en el libro de Operación Mundo, en donde se analizan cada uno de los países del mundo y dan puntos de oración, estadísticas, y uno puede orar, y es muy bueno. Pero también, si usted es más tecnológico, existe una aplicación que se llama La Etnia No Alcanzada del Día, que es una aplicación de Proyecto Josué, en donde cada día le da un grupo de personas del mundo distinto para que usted ore. Y lo interesante de este grupo de personas es que son pueblos no alcanzados, ¿ya? Entonces, a partir de, incluso si usted no tiene dinero para comprar un libro, yo le estoy dando una opción gratis para comenzar desde hoy día o mañana a orar por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo segundo que podemos hacer? Ahora sí, ¿qué es lo segundo? Lo segundo es ofrendar, ya es dar, es sustentar la obra misionera. Hay un pasaje de Filipenses que a mí es el más maravilloso y yo creo que es el más claro también, acerca de las motivaciones de cómo ofrendar, cómo sustentar la obra misionera. Se encuentra en Filipenses 4, del 10 al 18. Lo voy a leer. Si usted quiere puede seguirme. Filipenses 4, del 10 al 18. Leo, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, por eso yo puse que una de las características de la iglesia de Filipo, la primera es que ellos tenían la solicitud y la disponibilidad para ofrendar. Eso quiere decir que antes de que Pablo les dijera que necesitaba apoyo, ellos estaban predispuestos y proactivamente querían ofrendarle, ¿ya? Entonces, una de las características que nosotros y nuestras iglesias deben adquirir es el ser solícitos a la hora de dar, ¿sí? No esperar que se presente la oportunidad, sino nosotros proactivamente buscar la oportunidad para dar. Así como la iglesia de Filipos se interesó en Pablo incluso antes de que Pablo les dijera sus necesidades. En el punto número 2, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ellos entendieron, los de Filipos, que Pablo no les estaba pidiendo dinero a partir de la lástima. Él no quería que ellos le dieran dinero o lo apoyaran por lástima, sino por amor. Por eso Pablo dice que si ellos no le ofrendan, si ellos no lo sustentan, está bien, porque él ha aprendido, Pablo ha aprendido, ¿a qué cosa? A vivir con mucho o con poco. Él está feliz en cualquiera de las dos circunstancias. Entonces motiva a los hermanos a sustentarles por amor y no por lástima a su obra. El tercero es, leo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Eso quiere decir que ellos estaban participando activamente a través de su sustento con la obra del Evangelio de Pablo. Y específicamente Pablo lo identifica con sus padecimientos, con sus tribulaciones. O sea, Pablo les está diciendo, cuando yo sufro por causa del Evangelio, estoy sufriendo junto a ustedes, o mejor dicho, ustedes están sufriendo junto a mí. Yo los estoy haciendo parte de lo que yo estoy haciendo, aun cuando ustedes están lejos y yo no les puedo ver. Entonces, veamos que el dar, el sustentar, nos hace parte de la misión, ¿ya? No es simplemente para que alguien se beneficie de ese dinero, sino para que nosotros participemos de la obra global de Dios. El versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Eso quiere decir que la iglesia de Filipos tampoco se enorgulleció de lo que estaba haciendo, ni tampoco lo publicó a los cuatro vientos diciendo, oye, nosotros estamos apoyando o somos los únicos que apoyan al apóstol Pablo. No, ellos hicieron esto con humildad y hasta se podría decir que ellos sustentaron al apóstol Pablo en secreto, ¿ya? Esa es una muy buena actitud, el dar no para ser visto, sino por amor a la persona que se hace. Versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, a pesar de que yo estaba en Tesalónica y ahí había una iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, que me podía sustentar, aún así ustedes lo hicieron. O sea, aún así cuando él podía pedirle a otra persona, y ellos lo sabían, ellos aún siguieron apoyándolo. O sea, constantemente, y constantemente lo hacían. Luego en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Nuevamente, Pablo les está diciendo que a través de su sustento, él los está involucrando en la proclamación del Evangelio. O sea, ellos están siendo parte del Evangelio. El versículo 18a dice, pero todo lo he recibido, ¿ya? Y tengo abundancia, ¿ya? Eso quiere decir, y estoy lleno, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que ellos habían ofrendado de forma suficiente, ¿sí? Ellos sustentaron al apóstol de una forma en que para el apóstol no fue necesidad. O sea, ellos sustentaron lo que tenían que sustentarle, ¿ya? Y proveyeron todo lo que él necesitaba constantemente. Después en el 18b dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Eso quiere decir que su corazón estaba no solamente puesto en el apóstol Pablo, sino puesto en amar a Dios, en adorar a Dios a través del uso sabio y del uso bueno de sus dineros, de sus ganancias. Y al final, el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo les recuerda que Dios es la fuente de la provisión y no ellos. Entonces Dios les dice, ¿saben qué, chicos? Ustedes me han bendecido. Y como Dios es la fuente de toda provisión, Dios también les va a bendecir a ustedes, para que puedan seguir bendiciéndome y para que ustedes sean bendecidos y nada les falte. Entonces acá vemos un modelo hermoso de cómo podemos involucrarnos nosotros y a nuestra iglesia en misiones. Y ahí la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos involucramos? Bueno, sabiendo de la necesidad que existe en el mundo, contactándonos con misioneros a nivel de nuestro país o fuera de nuestro país
que necesita apoyo, adoptando como iglesia quizás el apoyar a un misionero o a dos misioneros a partir de nuestras posibilidades, pero hacerlo proactivamente. Y también, si hay alguien que necesita y se acerca pidiéndonos apoyo, bueno, apoyarlo, ¿ya? Y también, la última cosa que podemos hacer todos simultáneamente es ir, ¿ya? Cada creyente debe predicar el Evangelio. Sin embargo, este ir tiene dos connotaciones, ¿ya? Tiene dos connotaciones. La primera es, están los misioneros con mentalidad local, ¿ya? Hay un tipo de misioneros con mentalidad local. Por ejemplo, los apóstoles, que tal como leímos, dice que ellos se quedaron en Jerusalén. O sea, también somos misioneros cuando nos quedamos en un lugar. Nos quedamos o en Jerusalén, o en Judea, o en Samaria. Eso es un tipo de misioneros. Misioneros con mentalidad de apóstol. Podríamos ponerle así. Pero también están los misioneros con mentalidad transcultural. Como por ejemplo el apóstol Pablo, que dijo en Romanos 15:20, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y donde otro no haya comenzado una iglesia. Entonces él es ese tipo de misioneros que quiere ir donde nadie más ha ido y que quiere plantar una iglesia y evangelizar donde no hay ninguna iglesia, donde no hay creyentes, ¿ya? Y la Gran Comisión da cabida para ambos grupos, ¿ya? Entonces no hay excusa para no involucrarnos. Y también necesitamos una correcta mentalidad. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y leemos en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, necesitamos una mentalidad de guerra y no una mentalidad de paz. Eso también es una cita del pastor John Piper. Entonces, nosotros como cristianos debemos todos los días ir al mundo con una mentalidad de guerra, porque estamos en una guerra, y no con una mentalidad de paz, porque no estamos en paz, no hasta que muramos o no hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Entonces, la iglesia no puede hacer misiones con una mentalidad de paz. La iglesia solo podrá hacer misiones con una mentalidad de guerra, ¿ya? Entonces, ahora ya para terminar esta parte, es, ¿cuál es la relación entre la iglesia local y las agencias misioneras? ¿Ah? Nosotros acabamos de decir que la iglesia es el agente misionero de Dios, pero también reconocemos que existen agencias misioneras. Entonces, ¿cómo ambas trabajan juntas para cumplir la misión de Dios? Bueno, la iglesia local es, primero, la que reconoce el llamado del Espíritu Santo y selecciona a los candidatos. ¿Sí? O sea, es la iglesia, es mi iglesia local, la que debe reconocer el llamado de Dios sobre mi vida y la que debe decir, ¿sabes qué? Nosotros reconocemos lo que Dios está haciendo en ti y te apoyamos, ¿ya? Debemos siempre someter nuestra decisión a la decisión de la iglesia local, porque es la iglesia local quien reconoce el llamado misionero y quien lo pone en obra. Segundo, la iglesia es la que capacita, por tanto, al candidato. La iglesia reconoce su llamado y la iglesia lo capacita en las habilidades necesarias para cumplirlo. Tercero, la iglesia es la que envía al misionero, ¿ya? O sea, la iglesia lo reconoce como misionero, lo capacita como misionero y lo envía como misionero. Y por último, la iglesia cuida al misionero. Entonces, por eso decimos nosotros que la iglesia es la agencia misionera, porque la iglesia es la que actúa en cada área del envío de misioneros. Entonces, la pregunta que nos hacemos entonces, ¿para qué existen las agencias misioneras? Ya existen muchas, pero ¿para qué existen? Bueno, existen por tres razones principalmente. La primera es porque proporcionan capacitación específica que las iglesias no pueden dar, ¿ya? La segunda es porque también pueden orientar a las iglesias locales en las mejores oportunidades para que la iglesia local pueda tomar una mejor decisión. Tercero, las agencias misioneras pueden también llevar labores administrativas.
y al final también ser un puente entre el campo y la iglesia local, ¿ya? Entonces, ahí hay una relación sana, pero que no se olvide lo que acabo de decir. No existen misioneros separados de la iglesia local, ¿ya? La iglesia local es la gente que llama, capacita, envía y cuida a cada misionero, ¿ya? Bien. Entonces ahora, brevemente, de hecho lo voy a hacer muy, muy rápido, brevemente, vamos a ver desafíos globales, ¿ya? De la iglesia. O sea, ya hemos visto que la iglesia es el agente misionero, pero ahora, ¿cuáles son los desafíos que hay afuera? Y cómo nosotros podemos responder a esos desafíos, ¿ya? Y ahí hay un mapa acerca de los pueblos menos alcanzados. Y si usted se da cuenta, la mayor cantidad de pueblos menos alcanzados son los rojos, se encuentran en lo que nosotros conocemos como la ventana 1040, ¿ya? Obviamente hay también algunos grupos no alcanzados en Sudamérica, en América del Norte, en Europa, pero principalmente se enfocan en el norte de África y en Asia, ¿ya? Vamos. El primer desafío es que ha habido un increíble aumento de seguidores de Cristo alrededor del mundo, ¿ya? Eso es algo bueno, pero es un desafío. La tasa anual de crecimiento de religiones a nivel global muestra al cristianismo creciendo anualmente a razón de 1,2%, al Islam a razón de 1,9%, al hinduismo a razón de 1,2%, al budismo a razón de 1,3%, y la población del mundo crece a razón de 1,2%. Eso quiere decir que estamos creciendo en la misma proporción que como crece el mundo. Vemos que los países que más han crecido en los últimos 20 años, ¿ya? 9 de esos 10 países que están ahí, 9 de ellos tienen como religión principal al Islam, ¿ya? Entonces, lo que nos está queriendo decir este gráfico es que los musulmanes tienen mayor cantidad de hijos que los demás países del mundo, inclusive con los cristianos, ¿ya? No estoy diciendo que los cristianos tengan más hijos, no es la idea, pero este es un mapa que representa que esos países musulmanes crecen más rápido. Vemos que si nosotros colocamos un gráfico de crecimiento desde 1900 al 2050, hacemos una proyección, vemos que el cristianismo se mantendría plano, pero vemos que los musulmanes crecen. Volvemos a decir por la misma razón, porque ellos tienen mayor cantidad o mayor tasa de natalidad que los países cuya religión principal es el cristianismo. Ellos tienen más hijos que los cristianos, por eso crecen más, ¿ya? Si ahora nosotros colocamos cómo crecen los evangélicos, nos vamos a dar cuenta que los evangélicos, no los cristianos, sino los evangélicos, crecen a razón de 2,6. O sea, en el mundo ha habido un gran crecimiento de evangélicos, muchísimo, y debemos dar gloria a Dios por eso. De hecho, globalmente se estima que 50.000 personas se convierten a Cristo cada día, 50.000 personas, y que 3.500 iglesias son plantadas cada semana alrededor del mundo. Entonces eso es maravilloso lo que Dios está haciendo. Y vemos, por ejemplo, que en 1965 existían solo 90 millones de cristianos evangélicos, que era un 4% de la población, y en 2018, hace 2 años, existían 650 millones de cristianos evangélicos, que ahora daban el 9%. Eso quiere decir que ha habido un crecimiento bastante grande. Y vamos a poner algunos ejemplos. El primero es China. En 1949, menos de 1 millón de cristianos había en China. En 2016, se estimaban entre 80 y 100 millones de creyentes en China. O sea, muchísimo. Tal cual que ahora existe casi la misma cantidad de creyentes en China que en todos los Estados Unidos. ¿Ya? O sea, China está creciendo muy rápido y debemos darle a Dios por eso. Irán, un país cerrado al evangelio, un país musulmán. En 1979 existían 500 cristianos. Y en 2016 existen alrededor de 1 millón de cristianos en Irán. Aunque claramente se hace la salvedad que muchos han tenido que huir del país por guerras, conflictos, ya, etc. También en Indonesia. Indonesia, de hecho, es el país musulmán más grande del mundo y no se encuentra en el Medio Oriente ni en África, se encuentra en Asia. 80.000 nuevas iglesias se han formado en casas en los últimos años. Alrededor del 15% de la población es cristiana actualmente en Indonesia. Casi la mitad de los creyentes con trasfondo musulmán son de Indonesia, en todo el mundo. Y el gobierno está tan asombrado que han dejado de contar el crecimiento de los cristianos.
Y si nosotros vemos entonces también ahora qué pasa en Latinoamérica. Bueno, usted va a ver, este es el mapa de Sudamérica. Y en Sudamérica vemos que el porcentaje de evangélicos es gigante. ¿Ya? O sea, Chile, por ejemplo, tiene 23,0%, esto es un aproximado de cristianos evangélicos. Brasil tiene también 24,6%. O sea, la mayoría de los países en Sudamérica tiene más de un 10% de la población como población evangélica. Eso quiere decir que hay muchos millones de cristianos evangélicos en nuestros países. Por eso somos países alcanzados, porque el evangelio ha dado fruto en nuestros países. Pero, hay un pero, no todo es bueno en la vida. Si vemos la tasa, si vemos ha crecido el evangelio, ¿ya? También ha decrecido, ¿ya? Esta línea, esta línea, ¿ya? La línea de los evangélicos, la azul del medio, ¿ya? Muestra que al 2010 ha habido una baja de cristianos evangélicos, ¿ya? En comparación al 2000, y en comparación incluso a 1990. Vemos que el ejemplo de los Estados Unidos es muy drástico, porque la cantidad de cristianos evangélicos bajó de una tasa de 2,6% de crecimiento a 0,8%. O sea, realmente cada día menos gente de Estados Unidos quiere ser evangélica. Lo cual, y no solo hablo de Estados Unidos, sino también Europa, en Europa ha pasado lo mismo, de niveles muy altos de cristianismo evangélico a niveles muy, muy chiquititos. Incluso en la mayoría de los países europeos, el porcentaje de cristianos evangélicos es menor al 2%. De hecho, en la mayoría de los países es menor al 1%. O sea, uno también podría decir que Europa es considerado un continente no alcanzado, pero que necesita un avivamiento, ¿ya? Entonces vemos que el 2018, ya, el número de gente que no es cristiana, o que no es creyente, es de 5,03 billones. O sea, 5.000 más millones de personas. ¿Ya? Y por tanto, como hemos visto un decrecimiento en el cristianismo evangélico de Europa y de Estados Unidos, la cantidad de misioneros también ha disminuido, porque esos países eran los que más misioneros enviaban. Que al 2016 ha disminuido la cantidad de misioneros transculturales. ¿Ya? Entonces, eso nos da implicancias. La primera es, se necesitan muchos pastores, maestros y discipuladores en los países menos alcanzados, ¿sí? O sea, esos países que están creciendo mucho, como lo hemos visto, pero no hay iglesias, no hay pastores preparados, no hay gente que los disipule, no hay gente que les enseñe la Biblia. Entonces, necesitamos enviar esas personas a esos lugares. Si no, esa gente va a volver probablemente a sus prácticas antiguas o no va a tener un crecimiento, no va a ser un discípulo de Jesús maduro. Y también la Iglesia Occidental necesita salir de sus templos y ser comunidad y responder ante las necesidades del siglo XXI. ¿Ya? Vemos que si ha habido una decadencia de cristianos evangélicos es porque la Iglesia no ha sabido responder ante las necesidades del siglo XXI. Desafío global 2. Mala distribución de recursos hacia la necesidad global. Pueblos no alcanzados los vamos a definir como un pueblo no alcanzado o menos alcanzado es un grupo de personas entre el cual no hay comunidad indígena de cristianos creyentes numerosos y los recursos adecuados para evangelizar a este grupo de personas sin ayuda externa. El total de grupos étnicos del mundo es de 17.000 y las etnias no alcanzadas son 41% de la población mundial. Eso quiere decir que actualmente la población de gente no alcanzada por el evangelio es alrededor de más de 3.000 millones de personas. Lo repito, más de 3.000 millones de personas. ¿Por qué ellos son no alcanzados? ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje de creyentes menor al 2%, porque no tienen una traducción de la Biblia en su dialecto local, porque no tienen iglesias locales o muy poquitas, porque no tienen presencia de cristianos o muy poquitos, o porque no tienen presencia de misioneros. Eso quiere decir que en esos 7.000 pueblos, muchos miles de millones pueden nacer, reproducirse y morir sin jamás haber escuchado acerca de Jesús una vez en su vida. Pero también vemos que la realidad de las misiones es, si este es el lugar donde están todos esos pueblos,
Del total de misioneros que enviamos, apenas 1 de cada 10 va a ese lugar. O sea, dentro de donde están esos 3.000 millones de personas, va 1 de 10 misioneros. El resto, los otros 9, van acá, o acá arriba, ya, van o a Europa, o a los lugares donde ya el Evangelio ha sido predicado. También existe limitado acceso, porque de los 7.000 pueblos, 5 de cada 6 pueblos viven en lugares restringidos o en lugares difíciles de llegar, ¿ya? Entonces, aún si ellos quisieran ir a otro lugar a escuchar el Evangelio, no podrían por el lugar donde viven. También recursos económicos limitados llegan a ese lugar, porque por cada dólar que se invierte en causas cristianas, menos que 1 centavo es destinado a los menos alcanzados. O sea, menos de 1 centavo es destinado para los menos alcanzados. Si hacemos una comparación de, por ejemplo, número de habitantes en algunos lugares de Estados Unidos con la cantidad de iglesias que existen, nos vamos a dar cuenta que en lugares no alcanzados existen grupos de la misma cantidad de personas en donde no hay ninguna iglesia. ¿Ya? Entonces, quiero que vean bien eso. Hay lugares en el mundo con la misma cantidad de personas que algunas ciudades de Estados Unidos, pero no tienen ninguna iglesia. Por tanto, no hay ningún testimonio para esas personas. Y vemos que los 50 más grandes grupos no alcanzados son los que se encuentran ahí en puntito rojo. ¿Ya? Y algunos datos sobre ellos son los siguientes. Estos 50 grupos de personas son un aproximado de 1.500 millones de almas, o 1.5 billones. 1 de cada 5 personas en la Tierra vive en estos 50 grupos. 1 de cada 5. La población de cada grupo supera los 10 millones de personas. Ninguno de esos grupos tiene una iglesia indígena, una iglesia autóctona fuerte, capaz de evangelizar al resto del grupo. O sea, necesitan misioneros. Y esa lista de 50 grupos no ha cambiado en los últimos 10 años. Y eso plantea entonces otros desafíos. Una porción significativa del presupuesto debe ser destinado al sustento de misioneros y sus ministerios. La iglesia latina es rica económicamente, pero con una mala mentalidad al momento de sustentar. O sea, no tiene la mentalidad que tenían los filipenses. 2, se necesitan campeones para los grandes grupos no alcanzados. O sea, gente que quiera ir a esos lugares. Y tercero, considere trasladarse a un grupo de personas a trabajar o a vivir. Ya es un consejo personal que le doy. Considere irse a esos lugares a vivir o a trabajar para que pueda Dios usarlo a usted para alcanzar a esas personas. Desafío 3. El auge del sur global. En 1900, existía un 90% de cristianos en Europa y en América del Norte. ¿Por qué? Porque en 1900 América Latina no era un continente alcanzado. Por eso existía apenas un 10% de cristianos. Pero ahora en el 2018, Europa y América del Norte tienen un 23% de cristianos, comparado con nosotros, que tenemos 77%. O sea, los cristianos se han desplazado hacia el sur, por ponerlo así. Por tanto, ahora, por cada un nuevo seguidor de Cristo en Europa y en Norteamérica, existen 16 nuevos cristianos en Latinoamérica, África y Asia, ciertas partes de Asia. ¿Ya? Ahí vemos. A esto nos referimos con el sur global. ¿Ya? Y eso plantea entonces también desafíos. La iglesia del sur global debe enviar más misioneros autosustentados. Ya basta, lo pongo ahí, ya basta de recibir. Tenía puesto con subrayado, pero no. Ya basta de recibir. Es hora de enviar. Y la iglesia del sur global también debe ser parte del reavivamiento occidental en Norteamérica y Europa. O sea, también debemos involucrarnos en que nuestros hermanos que antes eran muchos cristianos sean reavivados en su fe. Desafío 4. Énfasis en los movimientos de hacer discípulos, pero hay una gran necesidad de entrenamiento pastoral formal. Globalmente, el 95% de los pastores carecen de entrenamiento teológico formal. Eso quiere decir que no son pastores preparados para enseñar, para discipular, para plantar iglesias. No son personas preparadas. Se estima que 2 millones o más de pastores, particularmente en Asia, África y América Latina, están sin entrenamiento y aislados. Entonces, por eso es tan importante que si usted
ha estudiado teología, si usted sabe mucho de la Biblia, si usted es un buen maestro, si usted es un excelente discipulador, vaya a estos países, capacite personas, prepare pastores para que ellos puedan cumplir la tarea donde ellos viven. Invierta también, quizás su verano, en ir a otro lugar a hacer eso. Desafío entonces de esto. Debemos reproducir discípulos, eso es fundamental, por supuesto, pero también necesitamos alentar la capacitación pastoral formal, especialmente en los líderes indígenas, ¿sí? Porque a veces la gente de los países menos alcanzados, se constituye como iglesia, pero nadie tiene las capacidades para ser pastor de esa iglesia. Entonces ellos no pueden reproducirse porque no pueden crecer. Por tanto, pongo acá, la iglesia latinoamericana necesita mayor preparación, por supuesto. El campo misionero no es un lugar para experimentar, ¿sí? El campo misionero no es para ir solo porque tengo ganas de ir. Yo necesito ir preparado a ese lugar, porque voy a tener que plantar una iglesia, discipular, enseñar, evangelizar, voy a tener que ayudar, voy a tener que hacer miles de cosas. Y si no tengo la preparación para hacerlo, al final no voy a ser de bendición a esas personas. Desafío último, sí, el último, una aceleración en la traducción bíblica. Actualmente existen 7.097 lenguas, ¿cierto? 7.097 lenguajes, dialectos en el mundo. Y vemos que el cuadrado que está en rojito, la parte que está en rojo, es de 1.575 de esas lenguas que necesitan que comience una traducción. Eso quiere decir que en esas 1.575 lenguas no existe una traducción bíblica y no se ha comenzado ninguna traducción bíblica. Entonces ellos no pueden leer acerca de Jesús. ¿Ya? Ellos solamente podrían escuchar a través del testimonio oral de misioneros. Por tanto, implicaciones. Las nuevas metodologías de traducción, las asociaciones indígenas, el abastecimiento colectivo y la tecnología están acelerando claramente, enormemente, la traducción de la Biblia. Un borrador de calidad del Nuevo Testamento antiguamente podía tomar 20 a 25 años. Ahora quizás solo lleva 2 a 3 años. Y eso es maravilloso porque en 3 años una etnia que no tiene el Nuevo Testamento puede tener el Nuevo Testamento ya sea físicamente o digitalmente. Eso es maravilloso. De hecho, el presidente de Pioneer Bible Translator, él dice, estaba muy escéptico de esa realidad de traducción bíblica y él dice, ahora creo que es inevitable. ¿Qué cree que es inevitable? Bueno, que cada etnia pueda tener una Biblia en su idioma. Yo creo que eso es algo digno también de alabar a Dios. Y concluyo mi presentación con esta frase de William Carey, que lo vimos en la semana anterior, que era el padre de las misiones modernas. Y él dice, para conocer la voluntad del Señor, necesitamos una Biblia abierta y un mapa abierto. A mí me encanta esa frase. Es como que una mano derecha usted tiene la Biblia abierta y al otro lado usted tiene el mapa. O sea, Dios le habla y usted actúa. Y esa es la idea que yo quiero traspasarles a ustedes hoy día a través de la pantalla. Nosotros sabemos lo que hay que hacer a través de la Biblia. Ahora necesitamos un mapa para decidir, bueno, ¿dónde quieres que yo vaya, Señor? E ir, obedecer el gran mandamiento que Dios nos ha dejado. Así que eso sería por el día de hoy. Voy a hacer una pequeña oración y le doy un pase a Samu nuevamente. Cerramos nuestros ojos. Señor, te agradecemos por esta clase, la última clase, pero te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos has amado, porque tú nos has desafiado, porque tú nos has movido, Señor. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a que esto no se quede, Señor, solamente en un conocimiento intelectual, sino que podamos dar pasos, Señor, para que podamos involucrarnos en tu misión global. Ayúdanos a ser agentes de cambio en nuestras iglesias, ayúdanos a compartir esto con otros amigos, y Señor, también envíanos a nosotros, te lo pedimos, envíanos a cada uno de los que está conectado hoy, envíanos, Señor, porque queremos, Señor, que tu gloria también llegue a esas personas que no te han conocido. Y te damos gracias por lo que tú has estado haciendo y por lo que vas a hacer en los años posteriores a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, Samuel, todo tuyo. Amén. Oye, no sé si soy el único, pero se me hizo muy corto. Está pegado ahí a la pantalla. Ya, nadie está de acuerdo conmigo. Bueno, qué loco con los números.
o sea, no sé si fue el único, pero de mucha gente, sin ni siquiera tener la Biblia, o sea, algo Samu, total... Dime, disculpa que te moleste. dime, Tengo una dale, pregunta, me llegó una pregunta. dale, responde, por favor. Noemí me pregunta, ¿qué diferencia existe entre el crecimiento de cristianos y evangélicos? ¿Ya? Yo quiero hacer esa aclaración. Como cristianos se refiere a incluidos los católicos, incluidos todos aquellos que profesan una religión cristiana, ¿ya? Y evangélicos se refiere específicamente a evangélicos protestantes. ¿Ya? Esa es la diferencia, para que quede un poco más claro si es que no se entendió. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí, quedó claro? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Estamos en este espacio de preguntas, de dudas, de comentarios, de quejas, de lo que ¿La sea. escribo o la digo en voz alta? Dale, habla. Ya activaste tu micrófono, todo tuyo. Tengo dos. La primera es, ¿en qué momento de la historia la Iglesia diferenció la misión o ser agente misionero con... A ver, ¿cómo explicarla? Como, ¿en qué momento lo diferenciaron a un ministerio de la Iglesia y no la misión de la Iglesia? ¿En qué momento de la historia se dividió esa cosa? Bien, a ver, personalmente uno puede encontrar, y de hecho la clase anterior vimos quizá algunas pequeñas raíces de dónde podría haber nacido esta mentalidad. Las misiones fueron lo más principal de la iglesia, nunca fue eso, ¿sí? Siempre la misión se relegó a una actividad que hacían o los pastores o ciertas personas en particular, pero nunca fue entendido como algo que cada cristiano debía hacer, ¿sí? ¿Ya? Y eso principalmente por una mala lectura de la Biblia, ¿ya? Entonces, por eso es que finalmente las misiones quedaron relegadas a quizá a un ministerio dentro de la iglesia local, y no a que las misiones engloben cada una de las cosas que hace la iglesia. Si eso puede responder tu pregunta. Perfecto. Y la segunda es, a tu criterio, ¿quién endurece el corazón de las personas creyentes para no hacer evangelismo o no transmitir este mensaje? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la similitud o cómo lo entendió el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tal como lo vimos en la segunda clase, fue llamado a ser luz, fue llamado a ser sacerdote, fue llamado a representar el reino de Dios de forma visiblemente entre todos los demás pueblos y naciones. Pero lo que sucedió es que esa bendición que Dios les dio a ellos para compartir, ellos al final la acapararon para ellos mismos, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo con la iglesia del Nuevo Testamento. Dios nos ha bendecido para ser un canal, no para acaparar las bendiciones. Entonces, si no estamos evangelizando, es porque finalmente lo que tenemos no queremos compartirlo, ¿ya? Y Jesús a sus discípulos les dice esto, les dice, ustedes por gracia han recibido. Y Jesús le dice, entonces, den por gracia. O sea, Jesús le está diciendo, lo que los debe motivar es el mismo gozo de saber que ustedes son salvos, de que han alcanzado gracia, y que esa gracia no es para ustedes solamente, sino para que la compartan con aquel otro que no la conoce. Entonces, es una actitud egoísta, se podría decir, es el egoísmo. Conforme. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario, algo que sea cualquier cosa? Doy la palabra o doy el micrófono, no sé cómo decirlo. Bueno, de verdad, insisto, yo quedé loco con la información que entregó David, de los números son impresionantes, pero a la vez quedamos con desafíos, ¿ya? Ahí David nos mostró los desafíos que son bastante elocuentes y que de verdad tenemos que tomarle el peso a lo que realmente Dios nos manda, ¿ya? No es un favor, no es algo que si quiero yo lo hago, o sea, es una obediencia, es un mandato que Dios nos hace y tenemos que hacerlo, ¿ya? Nadie se escapa, ninguno de nosotros. Bueno, David, muchas gracias, que Dios te bendiga mucho. De las personas que te conocemos, sabemos que Dios te ocupa de una manera que a veces nos da... Samu, disculpa, Samu. Dime, Mario tiene otra una pregunta. pregunta. Ah, Mario dale, tiene una ya, pregunta. ya. Estaba inspirado, pucha, oh, ya no Lo importa. Dale, siento. Mario, dale más, dale. Mario, tu micrófono. Activa tu micrófono, por favor.
Gracias. Ahora sí. Dentro de la frase que David compartió, en relación a la comparación entre lo que es la iglesia y la urgencia misionera, David hablaba, ¿cierto? Dice que la iglesia es la que capacita. Pero tenemos que entender que hoy en día la iglesia no está enteramente capacitada para preparar misioneros. Quizás pueda tener las herramientas, ¿cierto?, para enseñar lo que es teología, lo que es Biblia. Pero lo demás, ¿cierto?, en cuanto a la capacitación y preparación, la agencia misionera, en este caso, hoy en día, ¿cierto?, la que está más preparada para capacitar y preparar al misionero para que vaya al campo. Sí, concuerdo contigo en que tal como lo veíamos en una de las últimas diapositivas, la realidad de la mayoría de las iglesias es que los pastores no están capacitados, ¿sí? O los líderes. Entonces, pedirles a ellos, bueno, el mandato es bíblico, ellos son los que deben capacitar. Pero si ellos no tienen las herramientas, ellos deben actuar también, entonces, proactivamente en buscar otras herramientas, en buscar alianzas con otros lugares, ¿cierto? Primeramente, quizá para ellos capacitarse, ¿ya? Para no siempre estar recurriendo a otros, ¿ya? Pero mientras ellos no están capacitados, tal como tú lo dijiste, muchas agencias misioneras son muy buenas capacitando y suplen esa pequeña necesidad. Pero yo personalmente lo veo más como una necesidad temporal, no como un rol definido. Pero gracias, sí, es verdad. Gracias por ese comentario, querido Mario, perdón. ¿Alguien más quisiera compartir? En la última clase, no sabemos cuándo va a volver, así que aprovechen. David, una pregunta, dale. Sí, tengo otra pregunta, sí. Ah, dale. Noemí me manda otra pregunta. Dale, Noemí. Dale, David, perdón. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando en las iglesias no se reconoce el llamado misionero? ¿El misionero se debe quedar sin realizar su llamado? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, debemos hacer la distinción en por qué la iglesia no está reconociendo el llamado, ¿sí? Yo diría que existen dos fuentes de por qué la iglesia no reconoce el llamado. La primera es porque teológicamente está equivocada, ¿ya? ¿Sí? Es porque teológicamente no entiende las misiones como bíblicamente son, por eso está tomando malas decisiones. Y lo segundo es porque ve en ti que quizás tu testimonio o tu madurez en Cristo no es suficiente aún, ¿sí? Yo diría que la segunda opción es la mejor. ¿Por qué? Porque también demuestra una preocupación de parte de tus líderes, de parte de tus pastores, de decir, ¿sabes qué? Yo puedo ver que te motivan las misiones, pero vemos que tu carácter aún le falta, ¿sí? Entonces creo que esa es una preocupación sana. Pero también hay que darse cuenta que cuando el liderazgo está equivocado teológicamente, y si esa es la razón por la cual no reconoce tu llamado, entonces yo creo que tú tienes dos posibilidades. O la primera es someterte amorosamente y poder dialogar esto, ¿ya? Dialogar y traer luz sobre lo que la Biblia dice, o si es que ves quizá que tu liderazgo no quiere entender bíblicamente lo que Dios quiere decir, quizás sería una buena opción, pero quizás la última opción, buscar una iglesia con una mentalidad más acorde a la Biblia. Esa sería mi respuesta. No sé si respondo a tu pregunta, Noemí. Sí, me dice que sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? Antes de inspirarme, ¿no? ¿No? David no te diga nada por interno, ¿cierto? ¿Nada? No. Solo, bueno, animar a las personas que no han visto las demás clases, que las vean. Y si tienen preguntas o necesitan los apuntes, que se contacten al correo de Guerrilla Evangelismo. Y obviamente está de más decirles que obviamente si desean unirse a nuestro hermoso ministerio, son bienvenidos. Sí. Y que ha sido un agrado para mí y para Adrián y para cada uno de nosotros en Guerrilla Evangelismo haber dado este taller para ustedes, y que anhelamos en nuestro corazón que Dios produzca los frutos en ustedes.